Steam no es una empresa. La empresa creadora de Steam es Valve. Valve es una empresa estadounidense, ¿vale? Y ahora mismo hay un señor que se llama Trump como presidente de Estados Unidos y casi podemos decir como, como si fuera un emperador del mundo, ¿no? Trump podría obligar a Valve a que ningún jugador fuera de Estados Unidos pueda volver a jugar a ninguno de sus juegos. Eso lo podría hacer. Realmente no somos conscientes de todo este poder. Al estar comprando una licencia que es revocable, a golpe de clic nosotros podemos perder acceso a todos los juegos que tenemos. Podemos haber coleccionado digitalmente, que es raro, pero hay gente que lo hace, 400 juegos. No vas a poder jugar a ninguno de ellos nunca más. ¿Qué? Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charla Retro, que por cierto hacía mucho tiempo que no hacíamos uno. Ya sabéis, es esa serie de vídeos en la que me siento yo aquí en el sofá de mi casa y me pongo muy tranquilamente a charlar con vosotros. Hoy vamos a hablar de GOG, ¿vale? Vamos a hablar de qué es GOG y sobre el valor añadido que nos da a nosotros como consumidores de retro gaming. Y bueno, esto va a distar mucho, pero mucho, de ser una charla técnica, ¿vale? Pero lo único que ya os adelanto es que sí que tocaremos el tema de DRM Free, qué es y en qué nos incumbe a nosotros como consumidores. Por lo tanto, ¿qué es GOG? GOG es una tienda digital que nace con una idea obsesiva, que lo que compres sea jugable para siempre, sin depender de ningún tipo de permiso online, ¿vale? Y para describirlos brevemente en tres características, podemos decir que uno es DRM free, que ya os he dicho que luego lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, pero simplemente para resumirlo, que no nos va a hacer falta conectarnos a ningún servidor online para comprobar que realmente tenemos una licencia para poder usar ese juego. Dos, instaladores offline. Nosotros lo que nos vamos a descargar es un instalador, de manera que podemos instalarlo hoy y vamos a poder instalarlo en 50 años. ¿Vale? O sea, el mismo instalador. Hoy podríamos instalarlo en nuestro PC, en un DVD, o en 50 años vamos a poder instalarlo en el formato físico que se lleve entonces. Pero la idea es que tú ya tienes ese juego y lo vas a poder utilizar para siempre, ¿vale? Y tercero, GOG está focalizado en PCs clásicos y sobre todo en hacer que se puedan jugar a día de hoy. Yo, por ejemplo, próximamente en el canal voy a hacer un gameplay de Los Justicieros, ¿vale? Que es un juego del 92, 93, por ahí. Y no ha habido cojones hacerlo funcionar en mi Windows 11. Solución, pues me he tenido que instalar una máquina virtual que no son como las de antes, VMware, que lo hacía todo un poco más fácil. Esta, la que he tenido que instalar, es un poco más compleja y la verdad me ha costado bastante. Al final lo he hecho instalar, pero vamos, básicamente he tenido que instalarme a nivel de hardware un Windows 98 para poder hacerlo. Y realmente ha sido complicado. Y lo que hace GOG es asegurarte que todo esto que compras siempre sea accesible, estés con el tipo de PC que estés, ¿vale? Ellos se van a encargar de hacer ese tipo de compatibilidades. De manera muy breve os voy a hablar de la evolución que ha tenido GOG en los últimos años. GOG nació en 2008 por la empresa CD Projekt, ¿vale? Que es la empresa que desarrolló, por ejemplo, The Witcher 3, pero también muchos otros. Y nació con la idea que os he dicho antes, ¿vale? Con la idea de rescatar juegos para que los consumidores, es decir, nosotros, podamos jugar a juegos clásicos que antes no se podían jugar de ninguna manera, porque ni obviamente se venden de manera física, ni están en Steam, ni en Epic, ni en ninguna otra tienda digital, ¿vale? Entonces los ponen a la venta de manera legal y además les hacen unas modificaciones para hacerlos compatibles con los PCs modernos, de manera que nosotros como consumidores solo tengamos que comprar, descargar e instalar. Punto. Y además de esto, incrementan, digamos, el valor añadido que nos dan a nosotros los clientes, ¿no? Los usuarios, de la siguiente manera. Van a intentar
que como consumidores tengamos menos dependencia digital, ¿vale? De las tiendas digitales. Es decir, nos quitan todo el rollo de licencias, de servidores, de cuentas y demás. De manera que solamente cuando hayamos comprado y descargado el juego, ya nos olvidemos de todo lo demás. Ese juego es completamente nuestro y no dependemos de nadie más, ¿vale? Y es por esto que estoy explicando que GOG a día de hoy es una pieza clave en todo este debate de la preservación. Hablemos del DRM. ¿Qué es esto del DRM que estoy diciendo todo el rato? ¿Qué es el DRM Free? El DRM hay que entenderlo como si fuera un candado, ¿vale? Realmente, por ejemplo, en Steam lo que compramos cuando nos gastamos dinero en un juego no es un juego y ya está. Es un juego con un candado, ¿vale? Y lo que hacemos al comprarlo es que nos dan la llave para abrir ese candado. Pero no es el juego, nos dan la llave, ¿vale? Que es lo que sería la licencia, ¿vale? De manera que cada vez que estamos ejecutando el launcher de Steam para jugar ese juego, realmente lo que estamos haciendo es meter la llave. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, cambian el candado? Ese juego no está en nuestro poder. Puede venir el propietario de ese juego, que no somos nosotros, que es Steam, y cambiar el candado. Y ya no vamos a poder jugar a ese juego. Porque realmente lo que hemos comprado es esa llave que ya no sirve. Ejemplos más cotidianos de lo que es el DRM. El DRM significa verificación online, que cada vez que ejecutamos el juego, realmente no estamos ejecutando el juego, nos estamos conectando ahí a un servidor que lo que está haciendo es verificar que tenemos realmente esa licencia y que es usable o que realmente está activa, ¿vale? Activaciones. Antes lo que se hacía era que los juegos te venían con un serial, ¿vale? Y que al instalar el juego tienes que meter ese serial y era el comprobante de que realmente era una copia legal, ¿vale? Ahora ya no existen esos seriales, simplemente se ha sustituido por esa arquitectura cliente-servidor y lo que hacemos es cuando estamos instalando el juego o lo ejecutamos, nuestro cliente se conecta al servidor, que es, como he dicho antes, el que comprueba que realmente podemos usar ese juego en ese momento, ¿vale? Y por último, bloqueos de cuenta o de región. ¿Por qué este sistema de DRMs puede hacer que estos bloqueos nos afecten? Bueno, Steam no es una empresa. La empresa creadora de Steam es Valve. Valve es una empresa estadounidense, ¿vale? Y ahora mismo hay un señor que se llama Trump como presidente de Estados Unidos y casi podemos decir como si fuera un emperador del mundo, ¿no? Trump podría obligar a Valve a que ningún jugador fuera de Estados Unidos pueda volver a jugar a ninguno de sus juegos. Eso lo podría hacer. Realmente no somos conscientes de todo este poder. Al estar comprando una licencia que es revocable, a golpe de clic nosotros podemos perder acceso a todos los juegos que tenemos. Podemos haber coleccionado digitalmente, que es raro, pero hay gente que lo hace, 400 juegos. No vas a poder jugar a ninguno de ellos nunca más. ¿Qué? Por lo tanto, para resumir lo que acabo de decir en 3 puntos muy sencillos, puedes instalar y jugar offline a tus juegos. Puedes hacer backups de lo que has comprado. Es decir, ese instalador que te has bajado lo puedes meter en un DVD y ya está. Y lo metes ahí con tu colección de DVDs y lo tienes para siempre. Y por último, no dependes de un launcher obligatorio para poder jugar. O sea, simplemente tienes el instalador, instalas el juego y juegas. Y ya está. No tienes que conectarte a nada para poder hacerlo. Para los que estáis empezando a sentir un poquito de curiosidad, vamos a ir ahora a GOG, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito las partes principales de la web y esto también me va a dar pie a explicaros algunas cosas más que no os he dicho hasta ahora que ofrece GOG. Así que vamos allá. Vale, esta es la página principal, ¿vale? Vamos a empezar por el punto principal, que es Store, ¿vale? Y lo primero que vemos es GOG Mods.
GOG ofrece mucha facilidad para la descarga e instalación de mods, ¿vale? Steam ya tiene esto y Epic ahora mismo la verdad es que no lo sé, pero bueno, que sepáis que este servicio existe. Luego tiene una parte que se llama Good Old Games, ¿vale? Pero esto lo voy a dejar para luego porque es una parte core de lo que ofrece GOG. En CD Projekt Red pues nos explican un poco lo que es la empresa y los juegos de CD Projekt que están listados en esta tienda. Y bueno, y luego ya pues las partes típicas de cualquier tienda digital, ¿vale? Nuevos lanzamientos, los más populares, los que se han puesto a vender recientemente y luego pues filtrado por género, ¿vale? No me voy a meter ahí porque esto es igual que todas las tiendas, ¿vale? Pero donde sí me voy a meter es en la pestaña About y vamos a ver todo lo que nos pone aquí. GOG.com nos va a explicar un poquito lo que son, ¿vale? Aquí lo voy a traducir a español porque no sé por qué, pero no hay una traducción oficial, lo cual me parece mal y lo digo abiertamente, pero bueno, alguna razón tendrán, pero la verdad es que no la entiendo. Vale, traducido a español. Hacemos que los juegos duren para siempre. GOG, un hogar para crear y jugar tu colección de juegos seleccionada, en una plataforma de distribución digital que pone a los jugadores en primer lugar y respeta su necesidad de poseer juegos. Una cosa que no había dicho, desde la tienda digital de GOG vais a poder jugar y lanzar a todos los juegos que tengáis también en otras tiendas digitales. Es decir, si tenéis juegos instalados en Steam vais a poder jugar también desde GOG. También si tenéis amigos en Steam o lo que sea, se pueden linkar las plataformas y poder, digamos, desde utilizando como base la tienda digital de GOG, poder interactuar también con las demás tiendas. También hay juegos cruzados y demás, o sea, hay cosas bastante chulas. Vale. Una selección de fantásticos juegos sin DRM, desde éxitos modernos hasta clásicos de todos los tiempos, que realmente no deberías perderte. Esto no lo he mencionado hasta ahora. No solo hay juegos clásicos, también hay juegos modernos, pero siempre sin DRM, ¿vale? Imagino que en Steam y en otras tiendas digitales existirá ese DRM, pero todos los juegos que se listan en GOG, sin excepción, están sin DRM, ¿vale? No hay verificaciones online ni putadas de esas. Una selección curada de juegos. Vale, pues eso, pues aquí nos van a vender un poco que son la mejor tienda digital del mundo. La verdad es que me importa poco, ¿vale? Eh, Enfoque que prioriza al cliente. Soporte estelar sin riesgo, reembolsos completos. Una diferencia bastante interesante es que Steam, si no me equivoco, corregidme en los comentarios si no es así, creo que tiene una garantía de 7 días. No sé si es 7 o 14 días, creo que es 7 días. En cualquier caso, en GOG es de 30 días, ¿vale? Te pueden devolver dinero si en 30 días has gastado un dinero y no estás satisfecho con lo que has comprado. Lo cual es que está bastante guay. Tu, tu, tu. Ser dueño de las cosas que compras. No creemos en controlarte a ti ni a tus juegos. Aquí no te quedarán excluidos de los títulos por los que pagaste ni te pedirán constantemente que demuestres que los posees. Este es un juego sin DRM. Un cliente de juegos opcional. No se ha hablado del cliente como tal porque es opcional. O sea, realmente simplemente es para, si quieres tener estas funcionalidades extra que ofrecen Steam y Epic como amigos, logros, etc., pues te tienes que descargar el cliente, que es un poco el que gestiona estas funcionalidades. Pero no es obligatorio, es totalmente opcional. Se puede jugar a todos los juegos que descargues sin ningún tipo de, de cliente, o sea, de launcher ni nada. Vamos, no necesitas Go Galaxy, que es como se llama la aplicación que gestiona estas funcionalidades. Aún así lo vamos a leer. Un cliente de juegos opcional. GOG Galaxy es el cliente opcional para instalar y actualizar juegos de GOG, con funciones como guardados en la nube, retrocesos de actualización, logros, y es una forma conveniente de administrar su biblioteca multiplataforma, ya os he hablado de esto, mientras se mantiene en contacto con amigos. Haciendo un esfuerzo adicional. Somos una empresa de jugadores y construimos GOG como una plataforma que nosotros, como jugadores, queremos usar. De ahí nuestro enfoque único sobre la propiedad de juegos, la selección de lo mejor en juegos, probablemente la mejor política de reembolso y más.
que esto es así. Vale, nos saltamos Google Galaxy porque ya os he hablado un poco lo que es el cliente, ¿vale? Es la aplicación, que es opcional. Programa de preservación de GOG, ¿vale? Esto que hemos visto aquí en Store de Good Old Games es lo siguiente. Good Old Games es una serie de juegos que tienen la siguiente característica. Vamos a leer. El tiempo está borrando los juegos que te formaron. Olvidado, incompatible, injugable. Contraataquemos. Juegos en este programa, que ahora os voy a explicar lo que es, 271, ¿vale? Programa de preservación de GOG. El programa de preservación de GOG garantiza que los juegos clásicos sigan siendo jugables en sistemas modernos, incluso después de que sus desarrolladores dejaron de apoyarlos. Al mantener estos títulos icónicos, GOG te ayuda a proteger y revivir los recuerdos que te formaron, sin DRM y con soporte técnico dedicado. Vale, ¿esto qué significa? Significa que una vez que tú te gastas el dinero en GOG, ya no es la desarrolladora del juego quien te da soporte, es el mismo GOG quien te asegura que vas a poder jugar a ese juego para siempre. De aquí a la eternidad. Si en 50 años ya no hay Windows 11, sino que hay Windows 60, o es más, si Windows ha desaparecido y se ha creado otro sistema operativo, si has comprado el juego en GOG, vas a poder descargarlo en ese sistema operativo o lo que se usa entonces y vas a poder jugarlo porque GOG te lo asegura. Todos los juegos que están dentro de este programa de preservación van a ser jugables para siempre. Esto es lo que ofrece GOG a los jugadores que otras tiendas digitales no ofrecen. Vale, consulte las últimas incorporaciones al programa de preservación, pues los últimos han sido los Final Fantasy, que lo han hecho este mes. Hablé de ellos en el último vídeo de Noticias Retromodernas. Vale, hay charlas técnicas y tal que os invito a que lo veáis porque explica bastante bien me sale el tipo de curamiento, pues el tipo de procesos que le hacen a todos estos juegos para hacer que nosotros los podamos jugar, estemos usando el sistema operativo que estemos usando o lo que sea. Bueno, historias de preservación, pues cada vez que lanzan un juego en GOG, pues le intentan dar mucha importancia y explican un poco lo que han hecho con ese juego, que es una manera de decir, a ver, este juego lo puedes comprar en más tiendas digitales, pero nosotros, además de lo que te venden los demás, te vendemos esto. Bueno, y aquí están los artículos completos y tal. Vale, aquí, como he puesto lo de la traducción, pone buenos viejos juegos, pero este es el programa de preservación Good Old Games, ¿vale? GOG. Y bueno, pues hay de todo. No me voy a parar aquí a verlo con vosotros. Lo metéis, os metéis y lo miráis. Vale, GOG Patrons. Vale, todo este tema de la preservación a ellos les cuesta un dinero. O sea, entended que no es algo fácil de hacer, que rescatar juegos de los 80, meterles mano para que los podamos usar en Windows 10, Windows 11, toda esta investigación que tienen que hacer y de hecho la proveen a perpetuidad, es decir, para siempre, pues esto pues cuesta un esfuerzo, ¿vale? Y nos dan la oportunidad de, si realmente apreciamos este trabajo, que de manera voluntaria se paguen 5 euros, como una especie de suscripción. Y vamos a ver cómo nos lo venden. Los juegos que te formaron están desapareciendo.
Cada año más de ellos desaparecen para siempre y con ellos una parte de quienes somos. ¿Por qué? Sistemas obsoletos. Los juegos antiguos a menudo no pueden ejecutarse en las computadoras actuales, sin correcciones, actualizaciones o emulación legal. Quedan injugables. Código fuente perdido. Los archivos y activos originales a menudo se pierden o dañan, lo que hace que la restauración fiel sea casi imposible. Licencias vencidas. Los derechos expiran o desaparecen en un limbo legal, lo que impide que los juegos más queridos puedan relanzarse. Por cierto, esto de las licencias. Un juego se está vendiendo en Steam, de repente lo pueden quitar. En GOG, al ser lo que te descargas un instalador, da igual si le quitan la licencia de venderlo a GOG. Nosotros, si una vez nos descargamos el instalador y, por ejemplo, como he dicho antes, lo metemos en un CD, lo tenemos para siempre. Hicimos de la solución de este problema nuestra misión, es decir, el poder jugar a juegos que ya son injugables a día de hoy. Durante casi 2 décadas hemos devuelto a la vida a clásicos olvidados, probándolos, repalándolos y adaptándolos para sistemas modernos. Gracias a esto, millones de jugadores podrán volver a disfrutar de juegos de los años 90 y 2000. Y te ponen aquí Doom, Blade Runner, Diablo, etc. Juegos que se podrán jugar para siempre, siempre libre de DRM, más de 200 a día de hoy. Lo hemos visto antes. Algunos juegos desaparecieron durante décadas antes de que los revivieran. Y ponen el ejemplo de Resident Evil, que se lanzó en el 96. No se pudo volver a comprar en ningún sitio nunca más hasta 2024 y ahora se puede hacer desde GOG. Es verdad que hacen remakes y bueno, este tipo de remasterizaciones, reimaginaciones que se están haciendo ahora, pero no podíamos adquirir el juego tal cual era en su momento. Ahora se puede. Revivido y mejorado. Compatibilidad verificada con Windows 10 y 11. Configuración ampliada de opciones de renderizado. Se corrigió la velocidad de cuadros de la GPU AMD. Soporte de conexión en caliente para controladores. Guardado y renderizado en la nube. Además, hay más de 20.000 juegos en nuestra Dream List esperando a ser llevados a GOG y eventualmente a nuestro programa de preservación. Es decir, hay como 2 cosas distintas, ¿no? Para que nos entendamos. Un juego puede estar listado en GOG, es decir, se puede comprar y demás, pero no tener esta ventaja añadida de estar dentro del programa de preservación. Es decir, lo podemos comprar sin DRM, al igual que hacemos en Steam, pero eso, sin DRM, ¿no? Si no estamos comprando la licencia, sino que estamos comprando el juego en sí, pero es verdad que si no está dentro de este programa de preservación, pues es posible que de aquí a 50 años no podamos luego jugarlo, ¿vale? Son matices que son importantes y que hace que lo que te cuesta lo mismo en Steam o en GOG, realmente saquemos mucho más valor en GOG. Juntos podemos escalar y acelerar este esfuerzo continuo para mantener viva la historia de los videojuegos. Preservación. Revivir juegos olvidados por los que votas a través de GOG Dream List. Es decir, tú puedes votar, esto está bastante guay, o sea, tiene mucho en cuenta la comunidad, qué juegos te gustaría ver en GOG, ¿vale? Que es a lo que se está refiriendo ahora. Trabajando directamente con los titulares de derechos. TuneUp. Implementar correcciones basadas en los comentarios de la comunidad a través de parches, modificaciones e ingeniería inversa para que los juegos funcionen mejor que nunca. ¿Por qué hablan de esto de ingeniería inversa? Lo que os he dicho antes, por ejemplo, con Resident Evil. Resident Evil es un juego del 96 que Capcom ya no va a volver a tocar, pero GOG, o sea, tiene derecho para mejorar ese juego, para mejorar pues esas características técnicas para que a día de hoy se pueda jugar de la mejor manera posible, ¿vale? Con la mejor resolución y todo lo demás, movidas técnicas. Cuidado y mantenimiento. Mantener nuestro catálogo existente y garantizar la compatibilidad a medida que evolucionan los sistemas operativos. Todo sin DRM, lo he dicho antes. Mejores herramientas. Desarrollar herramientas internas para arreglar más juegos y ampliar el programa de preservación. Con más patrocinadores podemos llegar más lejos. Recordad, estamos ahora en GOG Patrons, ¿vale? Que es esta suscripción por 5 € voluntaria para
que GOG tenga más recursos económicos y poder ampliar el catálogo de juegos que entran dentro del programa de preservación. Restaurar más juegos más rápido, profundizar en la mejora, construye la plataforma de clásicos definitiva. Es decir, están vendiendo de que si voluntariamente nos das 5 euros al mes, esto, si ya es la hostia, puede alcanzar un nivel, vamos, increíble. Y es un poco lo que están vendiendo a la gente que quiere aportar. Vale, y yo creo que con eso conviértete en patrocinador hoy, 5 euros al mes, bueno, lo he dicho. ¿Qué ofrecen? O sea, claro, porque es una cosa voluntaria y no tienes ningún beneficio dentro de los juegos, ni te sale más barato, ni nada. O sea, realmente es una especie de donación. Aún así, pues intentan compensarlo con lo siguiente. Comunidad exclusiva de Discord, crédito de los juegos que ayudas a preservar, votación sobre las prioridades de restauración, insignia de patrocinador en perfil y foro, contenido exclusivo detrás de escena. Chorradas como una casa para darte un poco de mimo por aportar esos 5 euros. Vale. Luego está el tema de los mods, que ya lo hemos hablado, y estaría. Bueno, y luego tiene todo el tema de foros, lo de la Dream List y demás. Vale. Volvemos a cámara, a pantalla completa. Y ya estamos acabando. Voy a acabar el vídeo con 3 puntos muy rápidos sobre los valores que defiende GOG, ¿vale? Primero, licencia versus propiedad. Lo hemos estado hablando todo el vídeo. Steam y otras tiendas digitales te vende una licencia. GOG te vende que lo que has comprado es tuyo para siempre. Y además te ofrece como unos servicios extra que te aseguran que ese juego que has comprado va a ser jugable para siempre, estés donde estés y sea cuando sea, ¿vale? Preservación cultural. Si los videojuegos son cultura, la cultura no debería ser efímera, la cultura no debería ser algo de que se gasta, ¿vale? Y de aquí otra vez el punto de que sea jugable a lo largo del tiempo, ¿vale? Si realmente nos tomamos en serio esto de que los videojuegos son cultura, es justo que pidamos que eso que estamos comprando realmente sea ejecutable para siempre. Respeto al consumidor. Esto es un tema que yo creo que se infravalora, pero lo que hace Steam y otras tiendas digitales de vender licencias y que el 90% de la peña no tenga ni puta idea de lo que está pasando, a mí me parece bastante grave, ¿vale? O sea, esto de que en vez de poner el botón de adquirir licencia, ponga comprar el juego como si realmente estuviésemos comprando el juego, a mí me parece bastante grave, ¿vale? Y eso, y GOG con todas estas cosas va bastante de frente y es una cosa que se le agradece. De hecho, si no existiera GOG, sería mucho más difícil interesarse por este tema, porque estaría mucho menos, digamos, de actualidad y lo dificultaría todo, ¿vale? Entonces, GOG nos aporta ese respeto al consumidor que nos merecemos, básicamente porque somos nosotros los que nos estamos gastando la pasta, ¿vale? Y eso, y ya también para acabar, deciros que linkado con este tema está el de la iniciativa Stop Killing Games, ¿vale? Que es una iniciativa que liderada por una persona, pero en realidad es un grupo muy amplio de personas, ha llevado a la Unión Europea para que los gobiernos hagan una legislación para que precisamente los desarrolladores, las empresas que crean videojuegos no tengan todo el poder y algo que hayamos comprado, aunque sea físicamente, que algo que hayamos comprado de repente se deje de poder usar. ¿Por qué? Porque aunque sea un juego físico, lo primero que haga ese juego es conectarse a un servidor para o descargar contenido o comprobar que la licencia es adecuada o para lo que sea, ¿vale? O sea, que haya un tipo de mecanismo que cuando la empresa deje de existir directamente el juego sea injugable, porque ponga conectando al servidor y se quede ahí para siempre, ¿vale?
Entonces, esta iniciativa lo que hace es promover que esto no pueda pasar, porque está pasando, ¿vale? Lo explico en el vídeo de manera bastante detallada, yo creo, y yo creo que es bastante chulo de ver si os queréis meter un poquito más en este tema y eso, y que seamos un poco más conscientes de lo que estamos comprando. Y con esto acabo. Espero que el vídeo os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo, sea cual sea. Venga, chao.